Muy bien. Hasta ahí hemos terminado entonces la parte de pulmones, ¿correcto? Bien, mediastino. Mediastino es el espacio comprendido entre ambos pulmones y ambas pleuras. Acá está, ¿no? El mediastino. Es el espacio central entre ambos pulmones y ambas pleuras. ¿Correcto? Ahí están sus límites. Arriba es el orificio cérvico-torácico, abajo el diafragma, ¿no? Adelante estará el esternón con los cartílagos costales, atrás estarán las vértebras torácicas, ¿no? Y a los lados están pues los pulmones y las pleuras, claramente, ¿ok? ¿Cómo se divide? Ahí está, ¿no? El orificio cérvico-torácico, ¿no? Y abajo ahí está el diafragma, ¿no? Claramente. Muy bien. ¿Cómo se va? Esos son los límites del mediastino que he mencionado. ¿Cómo se va a dividir? ¿Cómo se va a dividir el mediastino? La primera forma de dividir al mediastino es trazando un plano transversal, un plano horizontal, que va de dónde a dónde. ¿Se acuerdan el ángulo de Lewis? El ángulo de Lewis, el ángulo esternal, que estaba entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Si yo trazo ese plano horizontal, atrás caigo ¿en qué vértebra? Les había dicho, caigo en el borde inferior de la vértebra T4. Entonces, si yo trazo un plano horizontal que va del ángulo de Lewis al borde inferior de la vértebra T4, entonces el mediastino queda dividido en dos. Lo que está por encima de dicho plano es mediastino superior y lo que está por debajo, mediastino inferior. ¿Quedó claro? Bastante simple. Pero ahora viene otro detalle. El mediastino superior queda único, queda como un solo mediastino superior. Pero el mediastino inferior va a estar dividido. En primer lugar, ¿cuál es el órgano más voluminoso, más grande que ocupa el mediastino inferior? El corazón, ¿verdad? Pero el corazón no está desnudo. El corazón está envuelto ¿por quién? Por el pericardio, efectivamente. Entonces yo voy a observar acá al saco pericárdico envolviendo al corazón, ¿correcto? Voy a ver al saco pericárdico envolviendo al corazón. Entonces, si yo tengo el saco pericárdico, digo, por delante de la cara anterior del pericardio, esta zona se llama mediastino anterior. Entre la cara anterior y posterior del pericardio, esta zona se llama mediastino medio. Y por detrás del pericardio, eso es el mediastino posterior. O sea, que el mediastino inferior va a quedar subdividido en mediastino anterior, medio y posterior. Esos son partes del mediastino inferior, ¿ok? Bastante simple. Perfecto, ahí está. Mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. Perfecto. Bien, y el resto es el contenido, que básicamente es un juego de memoria, pero para no hacerlo tan árido, he querido ordenarlo de la siguiente manera. Ahí está. Miren, a ver, voy a retroceder un segundo acá la imagen. Este es el concepto que quiero que tengan, que no deben olvidar. Tenemos un mediastino superior y todo esto el mediastino inferior, ¿correcto? Pero el mediastino inferior queda subdividido en anterior, medio y posterior, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cómo ordeno los elementos del mediastino? Porque a veces los ponen así como una lista de memoria y la verdad que es bastante desagradable así. ¿Cómo trato de ordenarlos? En primer lugar, quiero que quede claro que hay elementos que van a ocupar más de un mediastino. ¿Me dejo entender? O sea, no están exclusivamente en un mediastino. Pueden ocupar dos mediastinos. ¿Me dejo entender? Muy bien. En ese sentido, voy a ver elementos que ocupan mediastino superior con mediastino anterior. ¿Me dejo entender? Voy a ver elementos que ocupan mediastino superior con mediastino medio. Y voy a ver elementos que ocupan mediastino superior con mediastino posterior. ¿Está claro? ¿Se entiende?
O sea, hay elementos que ocupan superior con anterior, superior con medio, superior con posterior. ¿Está claro? Y por supuesto, también hay elementos que están exclusivamente en un mediastino, son pequeñitos. Y por lo tanto, hay elementos que son exclusivos del mediastino superior. Hay elementos que son exclusivos del mediastino anterior o del mediastino medio o del mediastino posterior. ¿Quedó claro? Sumamente sencillo. Entonces, en ese sentido, lo he puesto acá. El mediastino, elementos comunes entre mediastino superior y anterior. ¿Correcto? Ahí tenemos el timo, que acá lo vemos. Acá está el timo, que está presente solamente en la infancia, en los niños. El timo ocupa mediastino superior y anterior. ¿Correcto? ¿Quién más? ¿Se acuerdan la arteria mamaria interna? Que vimos casi al comienzo. La arteria mamaria interna. Baja por mediastino superior y anterior. Las venas también. Nada más. Luego, elementos exclusivos del mediastino anterior. Abajo, solamente mediastino anterior. Vamos a tener, bueno, acá se va a meter los dos bordes de la pleura acá, dos bordes de la pleura, que son los llamados recesos pleurales costomediastinos. Luego vamos a tener el músculo transverso del tórax, que está pegado detrás del esternón, o triangular esternón, y los ligamentos externo-pericárdicos, que van del esternón al pericardio. Esos son elementos exclusivos del mediastino anterior. Ahí está. Acá están los bordes de la pleura, los recesos costomediastínicos, ¿correcto? Aquí está el músculo transverso del tórax o triangular del esternón. Acá están los vasos mamarios, que ya los hemos visto. Perfecto. Bien, ahora, elementos comunes del mediastino superior con mediastino medio, o sea, que ocupan los dos, superior con medio. Tenemos los famosos nervios frénicos. Los nervios frénicos, que están bajando desde el cuello hasta el diafragma. Por lo tanto, en su camino pasan por el mediastino superior y el mediastino medio. ¿Correcto? Los nervios frénicos no están solteros, tienen su pareja. ¿Cuál es la arteria que acompaña el nervio frénico? Ahí está, la arteria pericardiofrénica. Yo siempre digo, ella es la pareja del nervio frénico. El frénico no va solo, el frénico va con una arteria y una vena. O sea que el frénico tiene su pareja. Es la arteria pericardiofrénica. Y la vena es la vena pericardiofrénica. ¿Correcto? Simple. Nada más. Y la vena cava superior, que acá la vemos. ¿Ve? Esta es la vena cava superior, que está tanto en mediastino superior y mediastino medio. ¿Correcto? Perfecto. Nada más. Elementos exclusivos del mediastino medio, acá abajo. Solamente mediastino, el corazón. El corazón es exclusivo del mediastino medio. ¿Correcto? El corazón no pasa a otro mediastino, están solamente entre el mediastino medio. Las arterias que irrigan al corazón, las arterias coronarias, que son las primeras ramas de la aorta, ¿se acuerdan? Las venas cardíacas, la primera porción de la aorta ascendente, ¿se acuerdan? La primera porción y el tronco pulmonar. Todos ellos son exclusivos de mediastino medio. Ahí está. Aquí vemos a los frénicos, ¿ven? Se ven muy bonitos a los frénicos acá, que van junto con la arteria pericardiofrénica y la vena. Aquí está la vena cava superior. Aquí adentro está la primera porción de la aorta y acá adentro está el tronco pulmonar. Ahí está, ¿ve? Se abrió pericardio, acá está la primera porción de la aorta, acá está tronco pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Sí, perfecto. Y por último, elementos exclusivos del mediastino superior, que solamente están en mediastino superior, que no pasan a otro mediastino. ¿Me dejo entender? Y ahí está toda esa lista. Lo primero que vamos a ver acá, cuando uno retira el timo, ¿se acuerdan el timo? El timo está en mediastino superior y anterior, ¿verdad? Cuando uno retira el timo, detrás del timo encuentra dos troncos venosos. Dos troncos venosos. ¿Cómo se llaman? Troncos venosos brachiocefálicos. Ahí está escrito. Los troncos venosos brachiocefálicos. El derecho y el izquierdo. Los troncos venosos brachiocefálicos. Derecho e izquierdo. Son los dos troncos venosos que encontramos detrás del timo. ¿Correcto? Tronco venoso. ¿Cómo nace? ¿Cómo se origina cada tronco venoso? Por la unión de dos venas. Esta que viene del cuello. ¿Cómo se llamaba la vena más gruesa del cuello?
que está cubierta por dentro del esternocleidomastoideo. La vena yugular interna. La vena yugular interna. ¿Correcto? Esta vena yugular interna baja, ¿y con quién se une? Con la vena subclavia. Con la vena subclavia. Al unirse, la yugular interna viene bajando, trae sangre del cráneo, viene bajando. La subclavia viene de regreso del miembro superior. Entonces, en ese orden van. La vena yugular interna y la vena subclavia convergen, se juntan y van a formar el respectivo tronco venoso brachiocefálico. ¿Correcto? Una preguntita. ¿Cómo se llamaba la primera rama del callado aórtico? ¿Cómo se llamaba la primera rama que daba el callado aórtico? Esa era la segunda, la aorta común. ¿Cuál era la primera rama del callado aórtico? Lo dijimos, ¿ah? El tronco arterial brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico. Y yo insistí en decir que no se debe llamar tronco brachiocefálico derecho, porque no existe un tronco arterial brachiocefálico izquierdo. El tronco arterial brachiocefálico es único, y es la primera rama del callado aórtico. ¿Me dejo entender? En cambio, cuando veo acá los troncos venosos brachiocefálicos, estos sí son dos, uno derecho y uno izquierdo. ¿Correcto? Y nace cada uno por la unión de su respectiva yugular interna con la subclavia. ¿Correcto? Son dos. Los troncos venosos brachiocefálicos son dos, uno derecho, uno izquierdo. ¿Correcto? Son dos. Y que se van a juntar, se van a unir para formar ¿a quién? A la vena cava superior. Los dos troncos venosos brachiocefálicos, derecho e izquierdo, se juntan, se unen para formar la vena cava superior. Pero miren, aquí también vemos un detalle. El tronco venoso brachiocefálico izquierdo, iguales no son. Iguales no son. ¿Cuál es la diferencia? El tronco venoso brachiocefálico derecho es más corto, más ancho y más vertical. ¿Correcto? El izquierdo es más largo, más delgado y más horizontal. Pregunta, ¿dónde vimos esa diferencia también? En los bronquios primarios. La misma diferencia en los bronquios primarios. Y eso explicaba por qué los cuerpos extraños tienden a meterse más al pulmón derecho que al izquierdo. Aquí, los troncos venosos brachiocefálicos, el derecho es más corto, ancho y vertical que el izquierdo. Y esto nosotros lo usamos de guía en emergencia cuando tenemos que colocar, por ejemplo, una línea venosa central. Cuando hay pacientes que están en shock y están con vasoconstricción periférica y ya no se puede canalizar una vena periférica, ya no se puede, ya está colapsada, el paciente en shock severo, una hipotensión severa hasta que se nos muere, ¿me dejo entender? Entonces ya no se puede canalizar una vena periférica. Entonces de frente tenemos que ir a una vena de gran calibre. Tenemos que ir a vena yugular interna o a vena subclavia. Colocamos una LVC, una línea venosa central, ¿correcto? A través de estas venas. Y generalmente elegimos el lado derecho. ¿Por qué no elegimos el lado izquierdo? Ahí está la explicación. Porque la línea venosa central, usualmente, yo preferentemente uso vía subclavia. Hay otros que prefieren vía yugular. ¿Correcto? Pero entrando por cualquiera de las dos, tú vas a canalizar, tu línea venosa va a entrar por el tronco venoso brachiocefálico derecho, que es más corto, más ancho, más vertical, y va a bajar por la vena cava superior, y la línea venosa llega hasta el corazón. La vena cava superior desemboca en la aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo? En la aurícula derecha. Y la línea venosa llega hasta el corazón. Y eso nos sirve a nosotros para infundir grandes volúmenes, por ejemplo, de electrolitos o incluso medicamentos de soporte vital que en una vena periférica lesionaría la vena. Hay medicamentos muy fuertes que generan reacción en venas periféricas y pueden producir flebitis. En
Cambio acá, nosotros podemos meter medicamentos fuertes que revitalizan al paciente, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, y llegamos hasta el corazón. Entonces ya sabes, si quieres llegar al corazón de alguien, usa una línea venosa central. Esa es la forma auténtica de llegar al corazón de nuestros pacientes. ¿Estamos de acuerdo? El resto es palabreo. Muy bien. Entonces, acuérdate el lado derecho, la línea, el tronco venoso brachiocefálico derecho. ¿Correcto? Muy simple. Nada más. ¿Qué más tenemos? Bien, tenemos la aorta, la segunda porción, que es el callado, que ya sabemos sus ramas. El nervio laringeo recurrente izquierdo, que nace del vago izquierdo, también está acá. El tronco arterial, las ramas, ¿no? Tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la subclavia izquierda. Y la tráquea, ¿correcto? Bien. Elementos comunes de mediastino superior con mediastino posterior. El primero, esófago. ¿Y dónde va el esófago, quién lo acompaña? ¿Quién acompaña el esófago? Los vagos, los nervios vagos. Sí, el esófago es el que anda mal acompañado, porque en el rollo de vagos. ¿Correcto? Donde va todo este plexo que ves acá, lo forman los vagos. Entonces, los troncos vagales. La vena ácigos, la cadena paravertebral simpática, ¿no? Que son dos, y el conducto torácico. Y elementos exclusivos del mediastino posterior, la tercera porción de la aorta descendente, las venas hemiácigos y los nervios espláncnicos, que son nervios simpáticos que salen de la cadena paravertebral o ganglionar simpática. ¿Ok? Bien, ahí lo vemos claramente. Acá está el esófago, ¿ven? El esófago, y ahí están los vagos. Aquí arriba se ven vago derecho, vago izquierdo, pero aquí abajo forman el tronco vagal anterior, que sale principalmente del vago izquierdo, y atrás estará el tronco vagal posterior, que sale principalmente del vago derecho.